mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche, la inminente disolución del Parlamento andino. Nuestro hashtag numeral parlamentos. Bienvenidos. Clausurar el Parlamento andino para ahorrar gastos a la comunidad andina de la que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El presupuesto comunitario se queda corto para los eurodiputados. ¿Para qué sirve el Parlamento andino? Positiva desde el momento que se está intentando reinstalar el funcionamiento del Parlamento del Mercosur. Aprobado. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la patente única. Para hablar del Parlamento andino, estamos en el set de Canal Capital con Gloria Flores. Muy bienvenida, Gloria, parlamentaria andina. José Manuel Acevedo, abogado y politólogo. Hola. Y alguien que escuchamos todas las mañanas, ¿no? En RCN Radio. En RCN Radio y por las noches también. Claro que sí. En Voces RCN. Y Margarita Valle, profesora e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Les propongo que para entrar de una en el tema, miremos una nota y veamos de qué hablamos cuando hablamos del Parlamento andino. Para hablar del Parlamento andino tenemos que remitirnos al 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena para mejorar juntos el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica. Entonces se puso en marcha lo que se conoció como Pacto Andino o Grupo Andino. Hoy este grupo regional es conocido como la Comunidad Andina de Naciones CAN y está compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De allí se creó en 1979 el Parlamento andino, que finalmente entró en vigencia en 1984, representando a los cerca de 120 millones de habitantes. El Parlamento es el órgano deliberante de este grupo regional, con una naturaleza comunitaria, constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo. Cada país miembro elige 5 representantes titulares al Parlamento. Colombia, Ecuador y Perú lo hacen por votación popular, mientras que en Bolivia son designados por la Asamblea Legislativa. La dirección del Parlamento es la plenaria como órgano supremo de conducción y toma de decisiones. Allí se elige un presidente que ejerce la máxima representación política del Parlamento. La oficina central del Parlamento andino funciona de manera permanente en Bogotá, administrada por el secretario general y bajo la supervisión de la mesa directiva. También existen oficinas de representación en cada uno de los países miembros, como órganos de enlace y coordinación. Dentro de las atribuciones del Parlamento andino están: promocionar y orientar el proceso de integración. Control político para examinar la marcha del proceso de integración y cumplimiento de sus objetivos. Promover la armonización de las legislaciones de los países miembros. Participar en la generación normativa del proceso de integración a través de iniciativas normativas comunitarias que guarden relación con los objetivos programáticos y la estructura del sistema, así como para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la CAN. Durante su existencia, el Parlamento andino ha estado en la mira de múltiples críticas, principalmente porque la misión del Parlamento andino no es legislar, sino representar a los pueblos y ciudadanos en el proceso de integración a través de recomendaciones a la CAN. Para muchos esto no es un parlamento, pues se considera que un parlamento debe elaborar y aprobar normas jurídicas de carácter general, y esto no lo puede hacer el Parlamento andino por su misma naturaleza. Por esto, en las últimas semanas, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores tomó la decisión de eliminar el Parlamento andino. Abolir el llamado Parlamento andino. Consideramos que ese Parlamento ya no tenía razón de seguir existiendo, era muy costoso
y creo que fue una decisión importante. Algunos parlamentarios de la región cuestionaron la iniciativa. El proponente de la eliminación del Parlamento andino, de la destrucción de la Comunidad Andina de Naciones y de la destrucción de la integración andina tiene nombre y apellido y se llama Juan Manuel Santos. La eliminación del Parlamento andino facilita la Alianza del Pacífico, el organismo parlamentario de Alianza del Pacífico. Mire, entonces, en la región hay intereses cruzados. Ahora, los países deberán firmar un protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena para que vaya a los congresos de cada uno de los países que tendrán que aprobar esta decisión de los gobiernos. ¿Hará falta entonces el Parlamento andino? ¿Este Parlamento debe ser reemplazado? No, le voy a pedir a todos los televidentes que nos manden sus preguntas a la cuenta @INTL y se las haremos llegar aquí a los invitados de hoy. ¿Les parece si arrancamos con una primera pregunta? Una respuesta muy corta les pediría a cada uno de ustedes, sí o no. Y después, por supuesto, elaboraremos. ¿Sí o no, parlamentaria? ¿Sí o no debe permanecer el Parlamento andino? Sí, los parlamentos de la integración deben permanecer. ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y por dos palabras que yo creo que son conceptos poderosos y más adelante en el debate los desarrollaremos. Porque es inútil y porque es costoso. ¿Sí o no, Margarita? A mí me cuesta más decir sí o no. Sí tengo claro que por esas razones, no. Digamos, yo no estoy de acuerdo con decir que no por esas razones y especialmente con la razón, con la de que es inútil y es costoso. Específicamente con la de que es costoso. No creo que esa sea una razón para eliminar un órgano democrático. Bueno, entonces empecemos a desmenuzar las razones que ustedes están dando aquí. Creo que lo que haremos esta noche más o menos será hacer un análisis costo-beneficio, ¿verdad? Sí. Entonces, empecemos con los beneficios para la integración. Usted dijo es un órgano de integración. ¿Por qué es un órgano de integración? Bueno, yo contextualizo. El dilema ahora o el problema está en a qué le apostamos, a los procesos de integración regional o a los acuerdos de libre comercio. Eso es lo que se está jugando hoy en el mundo y en la América Latina. El caballito de batalla de reingeniería de la CAN ha sido el Parlamento andino, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es eminentemente político y económico. La comunidad andina, el sistema andino de integración, que es quizás el más completo, complejo, aunque ha atravesado por múltiples problemas, especialmente derivados de la falta de voluntad política de los gobiernos, ha entrado en un proceso de reingeniería y las decisiones adoptadas por los gobiernos no se reducen a migrar el Parlamento andino hacia el Parlamento sudamericano, que es una apuesta importante y necesaria, sino a reducir la agenda estratégica de la CAN a los temas eminentemente comerciales y económicos. Resulta que la CAN y el protocolo de Trujillo amplió la integración más allá de esos aspectos económicos y comerciales y dotó al sistema andino de integración de una agenda en materia ambiental, social, de integración de fronteras, de integración cultural para asumir los desafíos del proyecto de integración. Lo que se está haciendo con la decisión de los ministros es una estocada al proceso de integración de los pueblos, porque esa es la esencia del sistema andino de integración, y una estocada final, una herida de muerte al sistema de integración andina para darle paso a la prioridad política y económica de un gobierno como el colombiano, que es avanzar aceleradamente a los acuerdos de libre comercio. Como ha dicho tantas cosas, empecemos a desmenuzar. Uno, la disolución del Parlamento andino. Margarita, ¿usted la ve como un ataque a un proceso de integración económica en la región andina? Yo creo... O sea, ¿a la CAN misma? Lo que yo creo
es que la decisión, un poco hablando del tema de la voluntad política y de muchas decisiones que se han venido tomando en materia de integración respecto de la CAM, pero también de otros procesos de integración regional de la región, el problema acá yo creo que es que estamos mirando donde no tenemos que mirar. Yo no creo que el tema sea mirar al Parlamento andino, sino a decisiones que han llevado a que no se aceleren estos procesos de integración regional, a que los procesos de integración regional hayan quedado supeditados a la cuestión económica, y ahí sí, entonces empezamos a ver como un obstáculo o como un órgano innecesario al Parlamento, pero no por el Parlamento en sí, sino por el hecho de que han sido otros valores o otras ideas las que han orientado estos procesos de integración en los últimos tiempos, cuando se había pensado en estos procesos de integración regional como procesos de integración no solamente económica, sino también política y social. José Manuel. Laura, a mí lo que me parece es que es un falso dilema decir que si no hay Parlamento andino no hay integración efectiva. Yo lo que creo es que la integración de la Comunidad Andina de Naciones se puede lograr sin tanta burocracia, y por eso voy al punto de lo inútil que mencionaba hace un instante. Me parece que el Parlamento andino, cuando nace en la década de los 80, lo llenan de ambiciones y de planes y lo dotan de muy pocos dientes. Y desde entonces hasta ahora el Parlamento andino se queda simplemente en las buenas intenciones, se queda en unos saludos a la bandera, se queda en el esfuerzo extrahumano casi de cada uno de los parlamentarios por tratar de hacer cosas. Yo no los juzgo a ellos, pero es que el Parlamento andino no tiene funciones vinculantes, y entonces por esa vía me parece que es inútil cualquier esfuerzo que ellos intenten hacer. Pero la mayoría de los parlamentos regionales no tienen funciones vinculantes. Vamos a ver, me parece que el Parlamento Europeo funciona con otras dinámicas distintas, y me parece que allá sí hay, digamos, que un poco más de instrumentos y de dientes para ese Parlamento. Entonces, como está concebido, Laura, el Parlamento andino actualmente, me parece que es inútil en esa medida, y empezaremos a ver los costos de esa inutilidad cuando usted me lo diga. Pero José Manuel, usted fue uno de los líderes en promover, o sea, en apoyar políticamente la decisión de los ejecutivos de los países andinos para disolver el Parlamento. Es más, usted hizo lobby para que se llegara a eso. ¿No pensó nunca en que quizás lo que se necesitaba era una reforma y no la disolución? Claro, Laura, pero es que cuando uno se da cuenta que el Parlamento andino lleva más de 34 años y nadie ha logrado una reforma, uno dice, lo que hay que hacer es acabarlo, porque solamente está generando costos. Lo han intentado muchas veces y nadie lo había logrado. Del 79 al 97 los parlamentarios andinos eran elegidos, digamos, con un sistema no democrático. En el 97 introducen la regla de la democracia. Varios años después, casi una década después, se logra efectivamente votar por la vía directa a los parlamentarios andinos con la falsa creencia de que eso iba a arreglar los problemas, y no. Lo que pasa es que le metieron democracia simplemente para tapar lo que seguía siendo un parlamento sin dientes, sin la posibilidad de ejercer inclusive esa función de control político de la que se precian de manera activa, de manera que los gobiernos de verdad le sintieran un poco de respeto al Parlamento andino, y no ha pasado nada. Entonces, cuando pasan y transcurren 34 años, yo lo que creo es que la institución fracasó y está aprobado. Gloria, quizás deberíamos... Antes que le conteste a José Manuel, me gustaría que nos contara qué es lo que hace usted cuando va a trabajar allá. ¿Qué hacen los parlamentarios pero yo andinos? Sí quiero contestar antes de hablar específicamente de nuestro trabajo. Yo creo que lo que hay es un profundo desconocimiento frente a los retos de la integración y del sistema andino que ha sido creado con mucho esfuerzo, pero que ha carecido un problema y que se ha profundizado en los últimos tiempos, es la falta de voluntad política de los gobiernos. A lo que nos abocamos ahorita es a si deben existir procesos de integración y si esos procesos de integración deben ser democráticos o no. Y para que haya democracia no se le puede delegar exclusivamente a los gobiernos el ejercicio del proceso de integración. Entonces, el Parlamento andino, como los parlamentos centroamericanos o del Mercosur, fueron creados en un contexto de crear una democracia regional, donde uno de los pilares es precisamente el órgano representativo de las naciones, de los pueblos, a través de, en este caso ya de la elección directa del 75% de sus miembros, en el caso del Parlamento andino. Y nosotros tenemos una función específica, quizás no con los dientes que hemos exigido
desde hace mucho tiempo y que con la elección de los colombianos ha sido reiterativa de que nos den por lo menos la función vinculante o de codecisión como lo logró el Parlamento Europeo después de muchos años también, porque eso no se dio de la noche a la mañana, sino fue todo un proceso, casi 20 años, para darle la función al Parlamento Europeo de codecisión. Acá llevamos 34 y nada parlamentario. Bueno, pero no es un problema nuestro, es de los gobiernos, de la falta de voluntad política para profundizar la democracia regional y con una agravante muy serio, y es que siempre se ha cuestionado el déficit democrático de la integración. O sea, hay un déficit profundo democrático, no solo por no tener en cuenta las decisiones y recomendaciones hechas por el Parlamento, sino también por no tener en cuenta las propuestas, decisiones y recomendaciones que adoptan, por ejemplo, los órganos consultivos de la sociedad civil. El hecho de que los gobiernos no reconozcan a la sociedad civil sus apuestas, sus proyectos, sus recomendaciones y no reconocen a los parlamentarios también en su apuesta por mejorar los niveles de integración, no quiere decir que la responsabilidad se transfiera a la sociedad civil o se transfiera a los parlamentos. Hay una responsabilidad neta de los gobiernos en ese proceso. Pero Gloria, el Parlamento Andino subsana el déficit democrático, porque aquí le llega una pregunta de Natalia de TL Santos que pregunta: ¿qué porcentaje de la población radicada en cada uno de los países del CAN conoce la existencia del Parlamento Andino? ¿Se ha medido eso alguna vez? ¿Es una institución invisible? ¿Cómo le contestarían ustedes? Yo por lo menos creo que en Colombia ha sido muy difícil. Entramos a una elección directa del Parlamento Andino con la promoción del voto en blanco, con una campaña mediática impresionante, con una falta de democracia también para poder orientar al ciudadano de que era una elección importante, porque se trata de abordar los temas de integración que no se reducen exclusivamente a lo económico, sino a proyectos, por ejemplo, en medio ambiente, en la protección de ecosistemas, de páramos, en la defensa de la Amazonía, en una serie de aspectos, en la integración cultural, en el reconocimiento de la diversidad de nuestros pueblos, en una serie de procesos que hemos venido adelantando como parlamentarios. Y la verdad es que no ha sido fácil, ha sido difícil romper la decisión de los medios de excluir muchas de nuestras cosas, Gloria, pero nosotros en el trabajo cotidiano, yo soy una parlamentaria que me muevo a nivel regional, a nivel de nuestras propias regiones, no solo en el ámbito de la región andina, sino que voy al Putumayo, que trabajo en las fronteras, que estoy pendiente de las víctimas, de las mujeres, del tema de violencia de género, de feminicidios, del tema de la... Usted sería una excelente congresista, del tema de la trata, del tema de la trata, de las migraciones en la región andina, de la defensa de los derechos de los ciudadanos andinos en el exterior. ¿Por qué no le contesta, José? ¿Por qué eligió el Parlamento Andino y por qué no eligió el Senado? Bueno, elegí el Parlamento Andino porque cuando estaba en el Polo Democrático Alternativo, lideré siempre la Comisión Internacional del Polo y específicamente hice un trabajo dedicado a la integración de América Latina. Conocí a muchos parlamentarios del Mercosur, del Parlamento Centroamericano, del mismo Parlamento Andino. Me muevo en el escenario, creo en la integración latinoamericana, creo en la integración andina de la UNASUR. O sea, le apuesto a que demos ese paso, a que dejemos como colombianos de vernos el ombligo o de ver solamente a Europa y a Estados Unidos como nuestros faros. Claro, parlamentaria. O sea, creo en la integración regional y considero que los parlamentos de la integración tienen el deber y tienen el compromiso de profundizar la integración que soñaron nuestros propios libertadores y que se ha visto afectada desafortunadamente por la clase política de nuestros países, que prioriza sus negocios y sus intereses particulares por encima del proceso de integración de los pueblos y la decisión constitucional. Yo quisiera un par de cosas. José Manuel, me toca mandar una pausa y ya volvemos con más de numeral parlamentos.
estamos en Canal Capital hablando de numeral parlamentos y estamos hablando de la posible supresión del Parlamento andino. Aquí José Manuel Acevedo quiere hacer uso de su derecho de réplica a la parlamentaria. Sí, es que aprovecho que la parlamentaria ha reconocido que de verdad los esfuerzos que hacen son sobrehumanos, insisto, pero que el Parlamento andino no tiene dientes y no tiene la atención sobre todo de los gobiernos de los países andinos. Y entonces tenía ahí un par de inquietudes parlamentarias. La primera es, si eso es así, si ustedes se dieron cuenta de la inatención que tenían, de la imposibilidad, digamos, de generar grandes decisiones y grandes cambios atendidas y acogidas vinculantemente por los gobiernos, ¿cómo no dicen, esto no tiene sentido, renunciamos inmediatamente a esto? Si más vale que cierren esto si no nos dan más funciones, y lo que parece es que se quedan ahí los 4 años aceptando las reglas de juego como vienen, casi que aceptando el statu quo, pataleando, dice usted, pero pataleando, digamos, de dientes para afuera, y siguen mientras tanto ganándose sus sueldos, que son importantes, ganan tanto como un senador de la República, hay que recordárselo a los televidentes. Y lo segundo es, parlamentaria andina, ¿cuál es la diferencia entre lo que usted hace y lo que haría un ex canciller de la República o un internacionalista? Interesantísima pregunta, ¿no? Porque esta llegó aquí en el Twitter de un televidente que pregunta. En la medida en que usted nos reconoce que no tiene dientes. dientes. ¿No lo hace un embajador de los Por países ejemplo, o no lo hace un ministro también del Interior? Bueno, pues lo primero que quisiera decirles que nuestras decisiones no son vinculantes. Nosotros, nuestros pronunciamientos son recomendaciones, sugerencias a los gobiernos en temas que son muy importantes. Estamos de acuerdo en que los temas son importantes y estamos de acuerdo en que son recomendaciones nada más y que son desatendidas sistemáticamente. Primer elemento, esa es una función. Somos un órgano que además tiene la función del control político frente a las decisiones de la comunidad andina o la violación de las decisiones de la comunidad andina. Sí. Lo que hemos también revisado en todos estos años, por lo menos en los años que yo llevo como parlamentaria, es el enorme incumplimiento que hacen los gobiernos, los 4 gobiernos, frente a decisiones que han adoptado, que se convierten además en norma comunitaria. Claro. Es decir, deberían cumplirse. Ni el Congreso de la República ni la Comisión Segunda de Cámara y Senado hacen ese ejercicio de seguimiento de cumplimiento de la norma andina. Y ustedes les dicen cúmplanlos y los gobiernos los incumplen y lo siguen incumpliendo. Es que les importa 5 lo que ustedes le dicen. Yo creo que por eso el problema no es si nos ganamos la plata de un senador, no es si se funciona, ese es el costo de la democracia regional. El problema es que lo que hay de fondo no es el Parlamento andino, es el problema de la integración y de la democracia y los procesos de integración. Sí, y que la integración no necesita tanta burocracia, por ejemplo. No es el problema, es si dejamos los procesos de integración solo en manos de los presidentes o si profundizamos como en Europa. ¿Sí? Hay una Unión Europea, mire, pese a las dificultades, yo sé que es parte del segundo tema, digamos, del debate, ¿sí? Pero pese a las dificultades de la crisis económica, no se les ha pasado por la cabeza eliminemos el Parlamento Europeo. Porque es que el Parlamento Europeo tiene unas funciones adicionales. El Parlamento Europeo tiene un nivel de codecisión, exclusivamente codecisión, y eso que ya es importante porque el que no tienen es ustedes. muy importante, pero nosotros tenemos la labor de control político que lo estamos ejerciendo frente a temas, por ejemplo, concretos como el de las semillas. En el tema de semillas hay decisiones andinas que obligan a la protección de las semillas nativas. Resulta que Colombia, para la implementación de los tratados de libre comercio, ha desarrollado legislaciones, ha desarrollado el ICA, por ejemplo, la resolución del ICA, que van en contravía de la norma andina. Y ese elemento lo hemos planteado ya como está por encima la norma andina de la decisión. Bueno, pero eso, pero no, Gloria, son cosas listo, puntuales. pero dejemos hablar, pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos haciendo control político para la aplicación de la norma andina. Pero eso también lo podría estar haciendo desde el Congreso de la República. O la academia, o los medios de comunicación. Diciendo que la norma andina no se respeta. Pero además de eso, podemos enviar al Tribunal Andino de Justicia, tiene que pronunciarse si hay violación de la norma sobre eso, como en las demandas que se han hecho frente a una serie de decisiones del gobierno últimamente,
demandas de constitucionalidad, la Corte Constitucional tiene que preguntar al Tribunal Andino si hay violación o no de esta norma. Entonces hay que y el que termina sirviendo andino, es el Tribunal Andino, porque el Tribunal Andino sí tiene jurisdicción y sí tiene posibilidad de ejercerla. Nosotros como parlamentarios que hacemos un seguimiento pormenorizado de la aplicación de la norma. Que lo puede hacer la academia, pero no lo están hablando de la academia, entonces acá de yo hago un aporte. Pero ese no es Margarita, por favor. A mí lo que me gustaría, que era un poco lo que conversábamos en el corte, y es que volvamos y traigamos el debate hacia cuestiones que le interesan a la gente, que no nos metamos a debatir ya cuestiones muy personales, pero principalmente se acaba de hablar del Parlamento Europeo como un ejemplo que tampoco es tal. Sí, los ciudadanos europeos también están muy descontentos con el Parlamento Europeo, también creen que es una burocracia que cuesta demasiado dinero, también creen que no ha logrado hacer frente a muchos problemas que ha sufrido la Unión Europea. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones de estos organismos acá y en cualquier otro lado. Tenemos otros ejemplos, me imagino que después conversaremos sobre eso, pero Mercosur u otros espacios. A mí me preocupa el tema de, digamos, la semántica del Parlamento, ¿no? Que si lo que nos molesta es que se llame Parlamento y entonces por eso criticamos que no tenga dientes o no tenga o sus decisiones no sean vinculantes, pero no queremos un espacio democrático, no queremos un espacio democrático para acompañar una pregunta que llega aquí de Nicolás Campo, porque Gloria, digamos, culpabiliza a los gobiernos de no respetar las decisiones que se toman en el seno de la comunidad andina, y esto es un golpe, es un primer golpe contra el proceso, primer, segundo, tercero, quién sabe, golpe contra el proceso de integración. Pero ¿qué tal de la relación directa de representación de este Parlamento con sus representados? O sea, por ejemplo, Nicolás Campos quiere saber cómo se reflejan los resultados del Parlamento andino en ciudadanía andina, y entiendo por esto en construcción de ciudadanía andina. ¿En qué se reflejan, Margarita? Yo concretamente, sinceramente no podría responder a esa pregunta. Porque no creo tampoco que exista una ciudadanía andina, ni que haya necesidad de construir una ciudadanía andina. Lo que es necesario es que nos integremos. Sería bueno preguntarle a los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú qué tan andinos se sienten. ¿Hay identidad andina? ¿Debería haberla? Debería haberla, y sí estamos avanzando en la construcción de una ciudadanía andina. Hay una Carta de Derechos Andinos. Bueno, ya por lo menos tenemos el pasaporte andino. No, y ese tipo de cosas integran de alguna manera. Claro. Lo estoy trasladando al sur, al Cono Sur. Nunca va a haber una identidad del Cono Sur, pero sí se genera mayor integración, nos acercamos, dialogamos, conversamos sobre temas que nos importan pues yo comúnmente. No estaría necesariamente de acuerdo con que nunca habría una identidad conosureña. Yo pues me cuesta... Que compartan Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. Uruguay. Se deben preservar las identidades nacionales, pero fomentando la integración a partir de las diferencias propias de cada uno de los países. Y me parece que la vía también de que el representado se sienta de verdad representado está en llevar a gente como usted a los congresos de cada uno de los países y fomentar un diálogo intercongresos que resulte además en unas unificaciones de legislaciones cuando se considere oportuno, y en la posibilidad de que esos temas se discutan en los congresos que de verdad hacen leyes, que de verdad hacen control políticos, que de verdad son atendidos por los gobiernos de cada una de las naciones. En esa medida me ratifico en que no se necesita la instancia como tal del Parlamento andino. Yo les pediría ahora que hablemos un poquito de plata, porque ese sí, Margarita, es el interés de la gente. La gente sí quiere saber cuánto cuesta sostener el Parlamento andino. Entonces, por ejemplo, aquí José Manuel Camacho dice, ¿de dónde sale el dinero para sostenerlo? ¿De dónde sale, José Manuel? Sale esencialmente de Colombia, que además tiene que sostener el Parlamento andino por las cuatro naciones, ¿no? Eso hay que decirlo. En los costos administrativos hemos calculado, o con derechos de petición que hemos presentado a la Cancillería, que desde 1993 hasta acá, solamente en papelería, en papel higiénico, en los gastos administrativos, nos hemos gastado, no invertido, 30.000 millones de pesos o más. En cada una de las dos elecciones, la pasada de 2010 y la que viene en el 2014, en el 2010, 10.000 millones de pesos, en el 2014, si se concreta esa elección, porque también está en entredicho y está en veremos, unos 20.000 millones de pesos. Y a lo largo de 4 años, los parlamentarios andinos que ganan tanto como un senador de la República, ya lo decíamos, nos cuestan 6.000 millones de pesos. Un poco ¿Cuánto más, le cuestan a los demás países, Gloria? No, cada parlamentario gana de acuerdo al Congreso de su país. O sea, tienen el nivel en Perú, Ecuador y Colombia, que es donde se elige
parlamentarios directamente, igual a su congresista, tiene los mismos derechos. En el caso colombiano tenemos las mismas inhabilidades, tenemos algunos derechos, pero por ejemplo no tenemos UTL, no tenemos unidad legislativa. Pero tienen asesores. Sí, pero ha sido, digamos, una lucha y es muy reducido el costo y ha sido lograr esto del presupuesto general. ¿Cuántos porque asesores ha sido por parlamentario andino? ¿Unos 4 o 5? Máximo 4. Ya. Y de 1 millón hasta 3 millones de pesos. No Okay. es el costo muy alto, o sea, no es lo de una unidad legislativa, por supuesto, y es el equipo para trabajar. Pero quiero comentarles, porque es que así como se presenta por parte de José Manuel Acevedo, es reducirlo a un problema de costos. Y claro, una persona que en este país además vive en la miseria, cuando le mueves eso, es decir que sí hay que reducir el Congreso de la República, acabar con mucha de la burocracia que tenemos en el país, por supuesto. Pero quizás este es un órgano bastante pequeño, somos 5 parlamentarios. El Parlamento Centroamericano tiene 20 parlamentarios por país y surge después de los acuerdos de paz. Quisiera relacionar, digamos, pero tiene una relación mucho más directa con la gente, Gloria. Espera un momento, continúo con la pero quisiera expresarles que si Colombia financia y sostiene el Parlamento andino, es porque ese fue el compromiso en el marco de la CAN, así como Perú sostiene la Secretaría General de la CAN, como Ecuador sostiene el Tribunal Andino de Justicia, como Bolivia asumió el rol con la Universidad Andina Simón Bolívar, que fue creada por el Parlamento andino, que es uno de los grandes logros y es considerada una de las mejores universidades a nivel internacional, y como Venezuela se había comprometido también y todavía continúa siendo la sede de la Corporación Andina de Fomento, que es uno de los organismos que surgen del proceso andino de integración. Entonces no es que a Colombia le toque todo el costo de la integración, ha asumido el papel en relación con el Parlamento andino, es decir, con el órgano deliberante, con el órgano legislativo, como el otro tiene el de justicia, como el otro tiene el órgano ejecutivo. Lo que pasa es que la Secretaría General funciona, la universidad funciona muy bien, lo que se llama la CAF funciona también muy bien. Al principio yo dije que justamente no estaba de acuerdo con esta postura sobre el tema de reducir esto a costos. Yo no digo que el tema de los costos no importe, y es importante saber todo esto, y es importante que la ciudadanía tenga información sobre de dónde viene la plata, en qué se gasta la plata, qué está sosteniendo esa plata. Sin embargo, yo considero que hablar de la ciudadanía tiene que entender que la democracia cuesta. De acuerdo, la democracia que vale, la democracia que sirve. Okay. Y hay que pagar todo lo que cueste por la democracia. No, y quiero decir esto porque generalmente se reducen este tipo de discusiones a la cuestión económica. Y no estoy hablando pura y exclusivamente del caso del Parlamento andino. Cuando hablamos de la celebración de consultas populares, si son o no son beneficiosas para el país y para la organización interna de los partidos políticos, incluso ministros salen a decir es un desperdicio de dinero, no vamos a invertir toda esa plata. Y estamos, exactamente, y de lo que tenemos que tener claros es que al ciudadano, a quienes nos están mirando en este momento, a quienes están interesados en este debate, no les tenemos que decir que lo único que importa es la cuestión del costo y que todo se reduce al costo. Fíjense todo lo que pudimos conversar antes de hablar de la cuestión económica. Claro, hay muchas otras cosas de fondo que conversar sobre Por eso aquí tienes comentarios como por ejemplo el que hace Isa, es planteamientos como este, que nos cuesta más el Parlamento andino en términos burocráticos o el Congreso en términos de corrupción. Hay con la mermelada de los 20.000 millones acá. Pero les propongo nos estamos poniendo de acuerdo en cosas parlamentarias. No, pues es que a nosotros mermelada nos Gloria, les propongo para continuar el debate que veamos una comparación de parlamentos regionales. ¿Qué hacen los otros parlamentos regionales? El siglo XX marcó el lanzamiento de los procesos de integración regional en regiones como Europa y América Latina, y así surgieron instancias legislativas como los parlamentos regionales. Cada parlamento funciona y tiene propósitos diferentes según los parámetros políticos de los estados.
El Parlamento Europeo o Eurocámara, creado en 1952, es la institución parlamentaria en la Unión Europea que representa a los ciudadanos de la comunidad política y que junto a la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ejerce una función legislativa que agrupa a 27 Estados miembros. El Parlamento es considerado como la primera institución de la Unión Europea. Este organismo regional es el mayor parlamento democrático del mundo, con más de 750 diputados y un presidente, y es la única institución elegida directamente por los ciudadanos en la Unión Europea. La elección se realiza bajo sufragio universal directo y secreto cada 5 años desde 1979. Sin embargo, durante su última elección de 2009, el porcentaje de votantes fue solo del 43%. El Parlamento Europeo tuvo durante al menos 30 años fama de ser un organismo ineficiente e irrelevante. Sin embargo, sus países miembros lograron fortalecer el organismo regional hasta consolidarlo y lograr la estabilidad institucional y autoridad constitucional al interior de la Unión Europea, que hoy día lo caracteriza como uno de los más fuertes a nivel mundial. El Parlatino es un organismo regional constituido en diciembre de 1964 en Lima, Perú, con sede en Panamá. Es un organismo regional integrado por los parlamentos nacionales de América Latina, encargado de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración de los países miembros. El Parlamento Latinoamericano tiene como propósito fomentar el desarrollo económico y social, lucha por la suspensión del racismo, el neocolonialismo y cualquier clase de discriminación, contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacional, entre otros objetivos. La elección de parlamentarios es de manera democrática mediante el sufragio popular, bajo el Tratado de Institucionalización del 16 de noviembre de 1987 en Lima, Perú, firmado por los países miembros. El Parlamento Centroamericano o Parlacen es un órgano de representación política y democrática de los países de Centroamérica y República Dominicana, creado en octubre de 1991, instalando su sede en la República de Guatemala, luego de la firma de la Declaración Esquipulas I. Ejerce funciones parlamentarias del sistema comunitario de integración regional. Este organismo regional está conformado por 120 diputados electos democráticamente mediante el sufragio universal por los ciudadanos de cada Estado miembro y elegidos por un periodo igual al de elección de cada gobierno. Panamá anunció su retiro del organismo. Sin embargo, los 13 diputados que lo representan seguirán desempeñando sus funciones hasta el año 2014. El Parlacen tiene como objetivo unir a los países miembros, crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para la paz y para la integración de Centroamérica. El Parlamento del Mercosur fue constituido en el 2006 como sustituta de la Comisión Parlamentaria Conjunta. El Parlamento es una asamblea que funciona como órgano no legislativo del Mercosur, constituido por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Una integración que tiene como fin la institucionalización, permanencia y autonomía política del bloque. Inicialmente, los parlamentarios eran elegidos por los congresos nacionales de los países miembros. Sin embargo, según el protocolo constitutivo, la elección debería ser mediante el voto directo. Solo en marzo de 2013, los legisladores paraguayos fueron elegidos mediante el voto popular. A pesar de los propósitos iniciales de estos organismos regionales integrados en América Latina y Europa desde hace al menos 50 años, han sido fuertemente criticados ante su tardo avance político y socioeconómico. Entonces, ¿son útiles los parlamentos regionales? Les voy a leer algunos trinos. Omar Gómez dice: trabajo y dinero es lo que nos cuesta a los colombianos mantener esa burocracia.
Carlos Hernández, ¿cuál democracia sirve? El Congreso colombiano no es el mejor ejemplo. Gino Arbeláez, señora parlamentaria, hay que reducir los costos simplemente porque estamos en el tercer mundo. Y El Mensajero dice, argumentos del señor Acevedo, son mezquinos porque la democracia no se puede medir en términos de dinero. Antes de pasar un poquito a hablar de los temas, de cómo se compara con otros parlamentos regionales, yo quisiera que volviéramos a algo que hablábamos durante la pausa, Margarita, el tema de la relación entre parlamento y la ciudadanía. Si aquí hay democracia directa, porque ahora elegimos a estos parlamentarios mediante elección directa, ¿por qué sabemos tan poquito del Parlamento andino? ¿Qué hace eso en términos de credibilidad y legitimidad? Creo que esa es la gran falla y ahí tendríamos que estar enfocando toda nuestra discusión. No hay esta idea de la democracia representativa, donde el ciudadano va y vota, sabe por quién está votando, puede ejercer accountability, tiene la capacidad de exigir a aquel que le está representando. En este caso no se da. Y no se da por cuestiones básicas, porque no hay información. Una cuestión fundamental en la democracia tiene que ver con la circulación de información, ¿no? Sí. Y esperamos que circule la información, que todos podamos acceder a ella, porque es la base de este tipo de régimen político. Y acá no tenemos información. Entonces la parlamentaria nos comentaba que uno puede acceder a la información, que las páginas web, lo que necesitamos es maneras de que el ciudadano del común, no el ciudadano como uno que está interesado especialmente en estos temas, sino el ciudadano del común pueda sentirse más cerca de su representante. Yo entro a la página web del Parlamento andino y todo el tiempo veo es condecoraciones, han condecorado a no sé quién y a fulanito, no, y entonces además pensemos, no me si siento realmente informado o no sé si es que es todo lo que hacen. De sus congresistas. ¿No? Sí. Si la gente se siente lejos de sus senadores y sus representantes, que son aquellos que de todas maneras recorren el país, están con la gente, ¿cuánto más lejos se sentirá de un órgano que ni siquiera entiende para qué funciona? Pero ahí también el tema de la pedagogía es muy importante. Pero no funciona porque no funciona la integración andina, para venir aquí al tema de lo que acabamos de ver en la nota. Estos parlamentos que parecen funcionar más, como el europeo, ¿son un reflejo de la integración europea? ¿Funcionan mejor porque la integración europea funciona mejor o no tiene nada que ver? Yo estoy convencida que van de la mano, totalmente. ¿Van de la mano? Entonces, ¿este fracaso, Gloria, es el fracaso de la integración andina también? Mira, yo creo que la comunidad andina sí está herida de muerte. La decisión frente al Parlamento andino, vuelvo e insisto, va acompañada de una serie de decisiones gravísimas, de reducir acá nuevamente al tema comercial y de movilidad, porque están triunfando los acuerdos de libre comercio y el Arco del Pacífico y la Alianza del Pacífico por encima de la integración de los pueblos, de la integración política, social, cultural, de procesos tan interesantes, por ejemplo, como el que hemos desarrollado, y es mi deber como presidenta de la Comisión Segunda, de insistir, de pelear para que contemos con un sistema de evaluación de la calidad y acreditación de los títulos universitarios. La comunidad andina es la única que no tiene un sistema que le permita al estudiante ir a estudiar y después que sean reconocidos sus títulos. Centroamérica lo tiene, el Mercosur lo tiene, y no ha habido voluntad política ni siquiera para eso. Estamos trabajando, por ejemplo, sobre los derechos de los ciudadanos andinos en materia de pensiones transnacionales, de derechos laborales. Esa es la ciudadanía andina. Esos son los derechos que nosotros estamos exigiendo sean reconocidos por nuestros gobiernos. Bueno, y es parte de nuestro trabajo y es parte de lo que... Nos vamos a una segunda pausa, Gloria, y seguimos hablando no solo del tema de los títulos, quisiera hablar también del tema de las visas cuando volvamos. Ya volvemos. Ya hay movilidad. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral parlamentos. Estamos aquí hablando de la relación entre procesos de integración y órganos de representación, y quizás hablando de efectividad y por qué unos van más adelante que otros. Uno de los planteamientos que se hace aquí es que, este es un planteamiento de Nicolás Campo, es que la Alianza del Pacífico logró con menos burocracia en más tiempo, y pone como ejemplo becas para estudiantes y visas de turismo.
¿A qué se debe entonces que recién ahora se haya conseguido, por ejemplo, la libre movilidad en la región andina, Margarita? Probablemente algo de lo que estábamos hablando acá, ¿no? Y es que definitivamente ese tipo de decisiones en última instancia terminan pasando por los gobiernos, lamentablemente. Y ahí sí es voluntad política, es ponerse de acuerdo sobre algunos temas, es también ceder en algunos otros. Hablábamos sobre la salida de Venezuela de la comunidad andina y de cómo esto también es de alguna manera un punto en contra para la integración. Y yo creo que acá la clave termina siempre siendo la voluntad política, ¿no? Los gobiernos, qué decisiones toman frente a estas cuestiones que tienen que resolver y que son importantes para el ciudadano. Y para que hayan tomado esas decisiones, mi pregunta es, ¿qué ha funcionado más? ¿Los grupos de presión ciudadanos, los medios de comunicación, los gremios o el Parlamento andino diciéndoles, señores, por favor, todos los días, señores gobiernos, ayúdenos a integrar más, ayúdenos a quitar las visas, ayúdenos a la libre movilidad? Yo creo que ha sido lo primero, sin duda alguna. El Parlamento andino lo ha intentado por todos los medios y no los oyen ni los atienden los gobiernos y los presidentes de turnos, pero le creen más a los grupos legítimos de interés. Pero finalmente el problema de fondo el problema de fondo no es el siguiente. ¿Qué es preferible? ¿Una integración más dinámica, menos institucionalizada, o una integración mucho más burocratizada, mucho más institucionalizada, que reproduce formas de gobierno de nivel nacional? Correcto. ¿Qué es preferible, Margarita? Lo que es preferible es que avancemos en integración. Y si la fórmula para avanzar en integración es la fórmula de la flexibilidad, del dinamismo, de menos instituciones, estoy con esa fórmula. ¿Y no será hacia eso que están avanzando los ejecutivos cuando firman la supresión del Parlamento, Gloria? Bueno, yo creo que la Alianza del Pacífico no es un proceso de integración entendido como una integración multidimensional. Es un acuerdo de libre comercio, es la reedición de ese ALCA que fue derrotado en la reunión de Argentina. Sí, con becas y posibilidades de educación mucho más rápidas. Becas con posibilidades de educación, pero porque se necesita la movilidad profesional y la movilidad laboral para las necesidades del libre comercio. Pues esa es una necesidad. Que eso sea así. Dos, los procesos de integración son multidimensionales, son de fondo. La comunidad andina sí está herida profundamente desde el 2006, porque cuando se tomó la decisión de romper el bloque regional para negociar los TLCs bilateralmente desde Perú y Colombia, y se empezaron a modificar las decisiones andinas, las normas andinas, por ejemplo, levantar las salvaguardas sobre propiedad intelectual para favorecer esos TLCs, Venezuela dijo, con esto lo que va a entrar es en los tratados de libre comercio, y esto está aniquilando la integración regional. Los problemas de la CAN son esos. Los problemas de la CAN son de orden ideológico, entre otras cosas, porque hay dos modelos, dos concepciones del desarrollo y de la integración, son de orden de prioridad de las estrategias de inserción internacional. Colombia y Perú la dan a los tratados de libre comercio. Hemos visto en los paros recientes los impactos ya de los tratados de libre comercio frente a decisiones de Bolivia y Ecuador de proteger más los derechos de sus ciudadanos. Pero eso no es la función del Parlamento andino. Sí, es parte de mi función. Claro que pero sí. Gloria, esa es su posición política. No, pero déjame terminar. Porque bueno, yo tengo una posición, claro, perdona, obviamente. Sí, claro, mi posición política, pero resulta que mi posición política está en un órgano deliberante, un parlamento, como se constituyó el Parlamento andino, es precisamente para que a su interior se representen las diversas posiciones de las sociedades. Los parlamentos no son uniformes. El Congreso de la República tiene tanto los que defienden los TLCs a marcha forzada como los que nos oponemos. Pero déjeme hacerle la pregunta. Déjeme hacerle la pregunta. La pregunta es la siguiente, Gloria. Yo soy parlamentaria, claro, usted es obviamente. Y debe representar claro, los lo que no intereses quisiera de mi que pueblo. quedara la confusión en los universitarios que nos están viendo, es que el Parlamento andino en sí es un parlamento que tiene como función luchar contra los acuerdos de libre comercio. Claro que se expresan las diferencias. Claro, disculpa, al interior del Parlamento andino se expresan. Y que entonces el Parlamento andino se justifica para frenar los tratados de libre comercio bilaterales muy graves. Pero sí para proteger, pero sí, disculpen, redondeo porque tiene que ver con esto. Nosotros hacemos parte de un sistema
donde estoy evidenciando qué problemas de fondo se han presentado. Hay dos modelos, digamos, distintos a su interior, y los tratados de libre comercio sí han afectado la integración regional. El sistema regional lo han afectado de manera sensible. Y la otra gran causa es el déficit democrático. Es que los procesos de integración no reconocen ni la voz de la sociedad civil, los gobiernos, ni reconocen la voz de los parlamentos. Y lo reitero porque eso nos pasa. Yo vengo de la sociedad civil, sigo siendo una defensora de derechos humanos, he viajado como sociedad civil, como representante de mi país, a poner sobre la agenda de las reuniones bilaterales de la Unión Europea con la América Latina los sueños y las esperanzas de mi pueblo. Pero eso no puede ser sin ser parlamentaria andina o siendo congresista de la República. Nos hemos quedado sin tiempo, nos toca irnos. Y sé que no escuchan a la sociedad civil. Gloria, nos quedamos sin tiempo. El déficit democrático también implica eliminar los parlamentos de la integración para evitar que se expresen esas opiniones como la mía, que dice estoy por la integración y no estoy porque nuestros países dejen el sueño de la integración genuina de nuestros pueblos por la prioridad de esos grupos de presión de los que tú hablas, que son los grandes empresarios. Debo cortar aquí mismo. Quiero terminar con un mensaje, Javier Estrada, que dice: lo que le falta a los parlamentos regionales es el efecto vinculante en la consecución del mandato constitucional de integración. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.